Amigos, ha llegado el momento. Aquí comienza Chispa y Muelle, la gran revista de divulgación científica por gentileza de Grupo Tomatone. Ay, qué maravilla poder contar con un espacio patrocinado. Mi querido editor Pepín Trey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Contentísimo por la incorporación de este sponsor que no contábamos con él, ni él contaba con nosotros. Pero mira, el destino, sí, ¿verdad? o sea, ha concomitado, al final. Ha concomitado y aquí estamos. Qué maravilla, Tomatones, Grupo, señor, es un privilegio. La verdad es que está el patrocinio. No, y a él también le viene bien, ¿eh? A él le viene bien, efectivamente, porque sí, no sabe todavía por qué razón exacta es por la que a él le viene bien, pero desde luego está muy satisfecho. Está muy contento, satisfecho, está jacarandoso, está, yo creo que dicharachero, incluso. Sí. Bueno, pero es un mecenas que, hombre, raro, ¿verdad? Sí. Inusual. Sí, desde luego no es el tipo de anunciante. La pregunta es, ¿qué querrá anunciar, verdad? Claro. No, en principio él ha dicho que no quiere anunciar nada. Simplemente lo que quiere es, con su presencia, animar a esta publicación divulgativa, ¿verdad? Este Chispa y Muelle, que yo creo que tanto contribuye, pues eso, a ese desconocimiento, a través del conocimiento, o viceversa, que de ambas maneras yo creo que llegamos al mismo fin. Sí. Entonces, Grupo, pues se ha animado, y bueno, pues espero que no nos pida nada. No, más le vale. Y que utilice la amenaza para... No, yo creo que no, porque este hombre es correcto. Dentro de su carácter, de su osquedad. Bueno, también es un reflejo de su profesión, porque lógicamente ser un capo, un capitoste, pues le obliga a tener un carácter un poquito severo. Sí, osco. Sí, oye, pero no nos involucrará luego en esto de las ballenas blancas y... Yo creo que no, porque él realmente lo que se dedica más es a ese mundo conservero. Él lo que quiere lanzar, quizá lo que con el tiempo nos pide es un cierto apoyo intelectual, supongo que intelectual, para lo que una nueva línea que él quiere hacer es que son jabones en conserva. O sea, él quiere meterlos en lata. El jamón. Jabón de olor. Jamón de olor, lo que sirve luego para como gel. Como gel, pero que viene... jabón. Sí, jamón de olor. El jamón de olor, con lo que se lavan ahora, o sea, es que lo que se quiere lanzar es digamos una nueva línea de productos de estética, de cuidado, del aspecto, y bueno, yo creo que eso viene muy bien, el jabón. El jamón de olor. Sí, el jamón de olor. El jabón. Ambos. Por las dos caras. Por una cara va jabón y por la otra va jamón. Sí, es bisexualidad en cierto modo. Pues nuestro agradecimiento para el Grupo Tomatone por ese patrocinio. Un saludo, Grupo. Y al hilo. Al hilo de la actualidad, ¿podrías explicarnos, Pepín, de forma somera, grosso modo, en qué consiste una sociedad mercantil con esto de Marbella, de la ballena blanca, los notarios, los abogados, el grupo inmobiliario, el entramado? Sí, el entramado. El entramado. Bueno, eso es lo que se llama ingeniería financiera. Esto está dentro de lo que es la ingeniería financiera. Claro, es como los castillos de naipes. Sí. Un poquito es como el castillo de naipes. Se monta. Sí, se va montando. O sea, es por acumulación. Sí. Es por acumulación. O sea, empieza por una peseta y se va acumulando. Entonces eso es acumulación. ¿Cómo podemos blanquear, hablando de jabón, y supongo que Grupo estará muy interesado en esto, cómo podemos blanquear, pues no sé, se me ocurre, 250 millones de euros? Bueno, pues para eso yo supongo que será el jabón de Marsella. El jabón de Marsella, que siempre ha sido, ya lo utilizaban nuestras madres, que blanqueaban también. Entonces, el blanqueo es ha sido una cosa que en España la verdad es que se ha tenido siempre a gala, el tener no solamente nuestra ropa interior, lo que se llamaba muda, sino también pues la ropa de cama, lo que es lencería, todo esto. Hay que tenerlo, hay que llevar blancura. Entonces, el interesado llega con sus billetes, ¿no? Sí, si los tiene, sí. Si los tuviera, sí. Saca una lata de jabón de olor. Sí, jabón de olor o tomatone. O jamón de olor, tomatone, efectivamente. Y entonces eso lo que se hace es que se pasa por o sea, hay que ponerle un sello. A eso se le pone un sello. Un sello. O sea, se pone con papel del Estado. Con papel del Estado. Entonces se pone un papel de un pliego de estos, luego se le pone póliza, se le ponen unos sellos y ya viene la parte oficial, digamos. Entonces ya eso con unos notarios voladores.
son notarios alados. No son notarios, son alados. Alados, entonces son capaces de sobrevolar y por eso, claro, lógicamente tienen una visión mucho más amplia de lo que es esa agrupación. Sí. Y luego ya con los registradores de la propiedad, que lo que hacen es que ponen otro sello. Otro sello. Entonces ya van poniendo un sello, entonces tú... Ya se nota allí la blancura, ya se nota ahí. Sí, se empieza a notar, claro, se empieza a notar porque tú ya llevas tu sello. Sí, el sello es fundamental. Es fundamental. Entonces, bueno, pues ya simplemente lo que tienes que hacer es agitar. Agitar, es por agitación, como la mayonesa. Sí. Hay que dejar que no se corte. O sea, no se corte. Tiene que estar continuamente en una especie de ebullición mecánica o giratoria, que lo que hace es que se mezclan todos los elementos, sí. Un poquito de aquí, otro poquito de allá, ya va pasando, y hace un batido. Islas Caimán. Efectivamente, un poquito lo mueves. Lo trasladas de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de aquí para allá y de acá para aquí. Y entonces luego ya sale por emulsión, sale más de lo que tenías. ¿Más de lo que tenía? Más de lo que... Sí. ¿Esto ya se ha confirmado? Sí, eso es como la mayonesa, ya te digo, sale otra cosa distinta. O sea, es empírico, se ha demostrado. Sí, eso es empirismo puro. Sí, eso está. Eso no es que nosotros digamos una teoría así al aire, No, eso está demostrado con cifras. Y esto ha unido, además, es una cosa hermosa, ¿verdad? Porque ha unido a gente de muchos países, ¿verdad? Mucho. Un esfuerzo común. Efectivamente, es una manera de hermanar, claro que sí, pues te da esa solidaridad que tanto necesitamos los unos para los otros. Fíjate, chilenos, búlgaros, rusos, todos, marroquíes, todos, colombianos, españoles. Uy, sí, y chinos, y de todo, ¿Ves? De todo, sí. Oye, pues una manera muy hermosa, ¿no? Es el amor, hace el amor y no la guerra. Unir a los pueblos, ¿verdad? Sí. En torno a la blancura, o sea, que todos con manos blancas, ¿verdad? Todo sí. Blanco, todo blanco. Y armas blancas también. Armas blancas también. Sí, Albacete creo que ahora está en auge. Porque está, claro, pues blanqueando también. Entonces, en el momento que se blanquea el arma, pues hay que pasar por el arma blanca. Bueno, pues aquí tenemos el jabón de olor tomatone para blanquear cualquier tipo de cantidad, ¿verdad? Sí, ahí no hay... en principio no se le pone cortapisa a eso, no se le pone... O sea, cualquier cantidad es buena. Cualquier cantidad es buena, sí. De una peseta a 5.000 millones de libras esterlinas. Sí, es válido todo. Bueno, pues ahí, a modo de editorial, está bien. Pues yo creo que sí. Las sociedades fantasmas, mercantiles, las que blanquean el dinero que une a los pueblos. Qué maravilla. Sí, pero además todo, cuidadito, todo dentro de la, digamos, de la legalidad. No, aquí parece que está... No. Es dentro de la legalidad. Muy bien. Bueno, pues esto, el asunto Ballena Blanca, es un asunto que queda ahí para la posteridad. ¿Moby Dick. Melville. Claro, fíjate quién le iba a decir a Melville, que ahora iba a terminar en Marbella. El hombre allí tomando el sol en organizaciones de estas extraordinarias. Bueno, pero porque todo se interrelaciona, ¿no? Sí, el mundo, desde que globalización es que ya no hay barreras, no hay límites. Cuando Melville escribe Moby Dick, ¿verdad? ¿Quién le iba a decir a él que iba a acabar en un chalet de la Costa del Sol? ¿Qué le iba a decir? Efectivamente, hombre, sí, la verdad es que no. Bueno, sí. Bueno, no, sí. Puede ser que sí, puede ser que no. Siempre caben las dos posibilidades. Entramos en el gran reportaje central de nuestra revista Chispa y Muelle. ¿Editorial? Sí. ¿Lo hemos terminado? Hemos terminado. ¿Queda algún flequito o algo que quieras que toquemos? No, porque ha quedado todo tan blanquito. Yo creo que ha quedado bastante bien. Muy bonito, además, muy bonito. ¿Entonces lo damos por acabado? Sí, lo damos por acabado. Bien, de acuerdo. Vamos a pasar página. Bueno. Sí, dime, con confianza. H.P. Rickenbacker. Exactamente. El inventor de la guitarra eléctrica. Efectivamente. Sí. Es el precursor, es realmente la primera guitarra eléctrica que se tiene noticias. Fue el primero que le puso un enchufe a la guitarra. Efectivamente. Este joven, porque claro, tenemos que referirnos a él, era también como tantos y tantos personajes que han ido pasando por aquí, era observador. Entonces este joven, al principio, lo que él hacía, su trabajo, porque realmente él como guitarrista era, flojo. Se puede decir que era flojo. Era flojo como guitarrista. Bueno, no seamos tan duros. Tenue. Tenue, sí, pálido. Era un guitarrista pálido. Y eso que era negro. Bueno, fue negro luego, después fue negro. Fue negro cuando unos disgustos. Sí. Él nació de otro color. Nació de otro color diferente. Pero, sin embargo, Rickenbacker lo que tenía era, él lo que hacía, cuando se toca la guitarra, esto digo para guitarristas, esto ya es un poco especializado. Sí. Cuando se toca la guitarra, se producen unas notas. Entonces, esas notas, lógicamente, pues hay que pasarlo a limpio, como todas las notas. O sea, tú tocas unas notas, y luego eso, pues, lógicamente, tienes que pasarlo a limpio. Y depende de en qué momento de tu vida te encuentres, eso hay que llevarlo además en la distancia.
En la distancia. O sea, quiero decir, si tú estás tocando, por ejemplo, la guitarra en Bristol, sí. Necesitas que quien lo escuche, si por ejemplo está, por lo que sea, está en Birmingham o en Manchester, pues entonces hay que cubrir esa distancia. Y entonces este hombre es lo que hacía. Recogía las notas, las loncheaba, como todos sabemos, para poder hacer esa transmisión de sonido, y él lo que hacía era llevarlas personalmente al espectador, podemos decir, al auditor que audita o que oye. Que Rickenbacker iba detrás del escuchante. Efectivamente. O sea, perseguía al escuchante. Iba a su domicilio. Iba a su domicilio. Oye, mira que vengo a visitarte porque tengo estas ideas. Sí, no, y le llevaba las notas. Ah, ya llevaba las notas. Sí, le llevaba la melodía, si era melodía, o si era un acompañamiento con acordes. Entonces lo que hacía es que lo transportaba y se lo llevaba personalmente a cada uno de los escuchas. Bueno, pero hasta ahí bien, Pepín, todos los compositores han hecho eso. Sí, pero lo hacían más lentos. Precisamente Rickenbacker, o sea, lo que consigue es la velocidad, y consigue esa velocidad lógicamente por electrificación. Entonces es lo que hace, o sea, las lonchas, podemos decir lonchas moleculares, los grupúsculos. Sí, lo que son los grupúsculos. Para que nos entendamos. Exactamente. Las notas son como pulpos. Son como pulpos, como octopus, que sacan sus tentáculos pequeñitos, lógicamente pues son pequeños, pues las notas son pequeñas. Sí. La más gorda es la blanca, que es más gorda, lógicamente, pero luego ya si tú ves una semifusa, eso es un... Qué sugerente es la semifusa, ¿eh? Sí, pero es una birria. O sea, quiero decir... Bueno, pero tiene su encanto. Sí, no le niegues. Sí, no, hombre, no, es que vaya yo... No tengo nada en contra de la semifusa, pero... Yo siempre te he visto muy reacio a hablar de las semifusas, ¿eh? Hombre, es que no sabía cómo acercarme a ella sin ofenderla, pero vamos, comparar con la gorda es muy poquita cosa. Muy poquita cosa. Sí, pero Rickenbacker... Entonces Rickenbacker lo que hace es electrifica. O sea, las notas, él lo que hace es, la propia guitarra, sí. Lo que hace es que la incandesciza. Incandecinga. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero, no? No. ¿Sabes? No es fácil. Estamos hablando de temas técnicos. Ah, ¿tú te refieres a las famosas guitarras incandescentes de Rickenbacker? Efectivamente. Habré empezado por ahí, caramba. Exacto, que las incandesciza. Entonces, cuando él... A veces lo quieres contar todo de forma tan didáctica... Sí, que caigo en un terreno farragoso, eso es cierto. Bien, entonces lo que hace con él funde, o sea, él tenía, de su propia madre tenía un secador. Él tenía un secapelo, lo que se llamaba secapelo. El secapelo. Entonces, él lo que hace es que consigue con una caja semiacústica. Sí. En una caja semiacústica utiliza unas resistencias que van del do mayor hasta el la sostenido. En resistencia. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Entonces crea una tensión más estilística. O sea, cuando tú no podías poner, por ejemplo, hay un acorde de fa menor, es imposible. Es imposible. Era imposible ponerlo si no tenías ese apoyo, podemos decir, de la incandescencia que tenías desde el la bemol hasta el sol sostenido. Sol sostenido. O viceversa. De ahí viene la famosa tensión mastilística. La tensión mastilística, efectivamente, que la utilizan todos eso se saca de los paquidermos. El paquidermo en sus andares, en su manera, en su manifestación, en su primaria, porque es un primate. Sí, hablemos con propiedad. Es un primate. El paquidermo es un primate, por ejemplo, comparado con un astronauta. No, tú coges un astronauta, te ves un paquidermo y dices... Exacto, y son diferentes. Son diferentes. O sea, lo primero que observas es la diferencia. La diferencia palpable, una diferencia palpable. Entonces, todos estos datos los está manejando ya Rickenbacker. O sea, todos estos datos ya en su cerebro. Sí, en su cerebro, y en su propia casa. Los sacaba, o sea, era capaz de extraerlos del cerebro, los ponía sobre una repisa que tenía en la cocina, que tenía su madre y unos tarros de miel y confituras. Y entonces él ponía todos esos pensamientos al lado de las confituras maternas. Y entonces de ahí salía como unos vapores, que era lo que a él le servía para luego pues desarrollar esas ideas técnicas. Y entonces él hace una cosa preciosa. Y fíjate, un enfrentamiento ante Gibson, porque Gibson, claro, porque aquí hay escuelas distintas. O sea, ha habido gente que ha seguido a Henry Fender, que era también era bailarín. Fender era bailarín. Le llamaban el Stratocaster. El Stratocaster.
Stratocaster. Stratocaster, sí. Y era todo por la velocidad de giro que tenía. Era un girófago, derviche. Era un derviche. Sí, un derviche. Tú lo has dicho, un derviche. Y Gibson, sin embargo, no era un hombre más reposado, era un hombre más apoltronado. Yo diría que era, apoltronado. Rudo, sí, claro, pero... Sí, pero apoltronado. Hay que decirlo. Si era apoltronado, era apoltronado. Podía ser lo que fuera, pero apoltronado también. Sí. Claro que sí, eso se dice y no pasa nada, si es así, eso son formas de carácter. Sí. Entonces, entre Gibson y Fender surge este hombre, surge Rickenbacker, pero además mucho antes que ellos, y ya es capaz de llevar las notas, claro, lógicamente muchísimo a mayor velocidad. Sí. Él era capaz de llevar a su compromisario, llevarle en mano un testigo. Lo hacía, lógicamente, por medio de electricidad. Entonces lo que hacía era que unía los dos polos, porque la guitarra eléctrica no utiliza la electricidad de la misma manera. No. O sea, tú, por ejemplo, si pones un fluorescente, ¿En la guitarra? En la guitarra, en la parte superior, por ejemplo, donde lleva el clavijero, ese fluorescente no tendrá una capacidad lumínica, es despreciable. Despreciable. La capacidad lumínica en cuanto a lo que es una guitarra eléctrico-electrónica es despreciable. Es despreciable. Entonces esto él también lo observa. O sea, él puso un fluorescente. Sí, él primero puso un fluorescente. Se lo quitó a su madre, que su madre lo tenía en la despensa. Y fíjate que... Pues si acaso algún día de necesidad. No, porque es curioso, porque en la despensa no guardaba nada, lo guardaba todo en la repisa. O sea, su madre dejaba todas las confituras y todas las miles en la repisa. Y sin embargo, en la despensa, que la tenía absolutamente vacía, tenía quizá por eso, para tener un remanso. Un remanso. O sea, la mujer cuando se alteraba se metía en la despensa. La despensa, bueno, estuvo años sin salir de ahí, estuvo hasta 1911, no salió. Él nació niño. Y ella se fue a la despensa y no salió hasta 1911. Así. Entonces ya cuando, eso luego además le dio mucha alegría, porque cuando la madre se enfrenta a su hijo, no quiero decir con violencia, sino simplemente que se enfrenta en cuanto a ese reconocimiento materno-filial. Pues queda fascinada al ver el aparato, porque claro, esa primera guitarra eléctrica no tenía tampoco un aspecto como el que tiene ahora. ¿Cómo era? Pues mira, era más como una cosechadora. Era era como una gran turbina. Una cosechadora, como una John Deere. Sí, podía ser la John Deere, podía ser la Frankel, la de 7.500 toneladas. Tenía un aspecto similar. No quiero decir tampoco que fuera una réplica de este aparato, pero tenía un aspecto similar. Entonces habría que tocarla entre varios. Claro, lógicamente, la guitarra eléctrica al principio en su inicio, por eso... Era comunal. Sí, comunal. Lo tocaba el pueblo. Eso se instalaba en el ayuntamiento, entonces era... Y el Consejo de Cultura era el que daba horas. Ha venido Rickenbacker con la guitarra nueva. Efectivamente. Iban saliendo todos, Iban saliendo, entonces se juntaban todos, se aprovechaba también para hacer pues lo mismo que hablábamos de este... Una paya gigante, un mercadillo medieval. Sí. Era confraternidad. Era una fiesta. Una algazara. Entonces tocábale, y ahí salía una gran manifestación de alegría. Entonces esto ya, lógicamente Rickenbacker empieza a darse cuenta de que, claro, eso para lo que era el tipo orquesta o orquestina o agrupación, eso no le podía servir, porque entonces tenían que llevar muchos más pipas, lo que se llama el pipa, que es el que tiene que custodiar y transportar los instrumentos. Entonces resulta que, claro, tenía que haber unos 5.000 pipas por músico. Entonces llegaba un momento en que no era rentable. Las giras en aquellos momentos no eran rentables. O sea, un cuarteto llevaba detrás 20.000 pipas. Llevaba 20.000 pipas. Sí. Entonces, claro, o sea, que no se era muy difícil moverse, era muy difícil, era complicadísimo. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que intentar que en vez de que ellos acercarse al público en gira, tenía que ser el público el que se acercara al propio territorio donde estaba instalada donde estaba el concejal de cultura, con este aparato, con esta guitarra eléctrica. Bueno, qué maravilla. Y así empezaron las grandes manifestaciones musicales. Sí, así empezaron las grandes orquestas. Las grandes orquestas se decía que eran grandes por los pipas. O sea que Woodstock, por ejemplo, no es... No, eran pipas. No es que fueran los músicos, eran los pipas. Eran pipas. Ahí van los músicos normales, claro, como en un festival se juntan ahí pues fácilmente 40, 50 músicos. Pero claro, eso multiplícalo por los 5.000 pipas y te sale ya medio millón de pipas. Entonces, claro, era un... Sí. Por eso se llamó Woodstock, que es pipa. Woodstock significa pipa. Sí. Bueno, pues Minnesota es pipa. ¿Y de qué año estamos hablando? Final del siglo, principio del siguiente. Bueno, pues...
H.P. Rickenbacker, el inventor de la guitarra eléctrica. Fue fabuloso. Ya sabemos que la primera pesaba unas 7.500 toneladas. Como la cosechadora, igual. Como la cosechadora, y bueno, pues... Pero luego cambió la cosa, ¿Sí? Luego, sí, hombre, luego ha ido mejor. Sí, luego hombre, ya hablaremos de esto, pero eso mejoró y modificó muchísimos aspectos. Sí. ¿Y John Lennon? Pues está el hombre... está tranquilo. No sé para qué te pregunto. Te he puesto en un compromiso. Sí. Luego sé. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y Muelle, en este afán que tenemos por transmitir cultura, por transmitir hechos acaso olvidados por el tiempo, cubiertos por el polvo. ¿Perdón, qué has dicho qué? ¿Qué has dicho? Afán. Afán. Perdona, Afán. Sí. Ya. Sí, sigue, perdona. Como decía, en este afán. Cotidiano. Afán. Ya. Sí, perdona. En la primera parte hemos hablado de la ballena blanca, del gran pub que han inaugurado en Marbella estos días. Todos tenemos una visita obligada, ¿verdad, Pepín? Al pub, la ballena blanca. La ballena blanca, Melville, sí. Y luego, pues, por supuesto, H.P. Rickenbacker, como gran inventor de la guitarra eléctrica, y su discípulo John Lennon, del que ya, pues, poco se ha sabido en los últimos años. Sí, bueno, porque está tranquilo. Optó por el retiro, ¿no? Sí, está relajado. El retiro involuntario. Tranquilo, efectivamente. Bueno, y ya una vez que hemos atravesado el Ecuador... Ya hemos cruzado el Ecuador. Pues mira, precisamente de eso quería hablarte porque he visto, hombre, ojeando, ¿verdad? Uno de tus libros, he visto que precisamente que no citas, y eso en cierto modo me ha dolido. Sí. Porque, claro, hablas de Amundsen y claro, ese ha sido un guitarrista extraordinario. Roland Amundsen, ¿te refieres a Roland Amundsen, el libro de mis favoritos? Sí. O sea, pero ¿cómo que Amundsen no era el explorador del... Sí, bueno, era explorador, pero no solamente de hombre, no vas a estar explorando todo el día, pues también tendrás que hacer otras cosas. Sí, era un fantástico guitarrista. ¿Era guitarrista eléctrico? Sí. No, él tocaba flamenco. Le gustaba mucho el fandango. No me digas que Roland Amundsen, hombre, a punto de conquistar la Antártida, tocaba flamenco. Él se llevó allí, se llevaba de todo, sí, llevaba palmeros, sí, llevaba de todo, sí. Y eso he visto que has pasado de puntillas por ese perfil del personaje, y la verdad es que magnífico. Desconocía yo esa faceta. Pues deberías incluirlo, poner una nota a pie de página. Bueno, pues cuando tengamos la siguiente edición, corregida y aumentada. Sí, él le gustaba mucho. El flamenco es lo que le llevó, precisamente. Fíjate, bueno, Noruega, que de todas maneras gusta muchísimo, pero él personalmente ya era un defensor, le gustaba mucho la seguirilla, el fandango, el martinete. ¿Tocaba esos palos? Sí, tocó muchos palos, tocó muchísimos palos. Pero vamos, estos eran sus favoritos. Y entonces él, cuando no tenían descanso, que estaban allí en el campamento, pues él siempre llevaba su cosita, su guitarrita. Llevaba una guitarrita pequeñita, que se la habían construido en Nagasaki, muy pequeñita, tenía 11 centímetros. Una guitarra pequeña. Era una guitarra pequeña, sí. Porque él tenía también, él era un hombre de mano menuda. Él le llamaba mano menuda. Mano menuda. Roland Amundsen, mano menuda. Pero... Eric Clapton, mano lenta. Roland Amundsen, mano menuda. Mano menuda. Efectivamente. Tenía unos dedos muy pequeñitos, y entonces había pedido una guitarra pequeñita también por su espíritu viajero. Claro. Para no tener que ir con una impedimenta. Entonces lo que hacía, claro, él, por ejemplo, la guitarra eléctrica no habría podido, porque él tiene que ir con los 5.000 pipas y tenía con la cosechadora, pues no podría. O sea, él habría llegado tarde. Llegado tarde a su cita. A su cita con la eternidad. Efectivamente. Pero bueno, esto era nada más que un apunte. Era un apunte. Un poco quisquilloso a lo mejor, ¿no, Pepín? No, hombre, que me he fijado precisamente como venía al hilo, porque claro, estábamos hablando de la curiosidad, de lo que es la guitarra como instrumento, y digo, coño, y que no ha dicho nada este hombre de Amundsen. Fíjate, Amundsen con lo pintoresco que era él como guitarrista, y se vestía, le gustaba muchísimo todo los falaraes, la cosa colorista.
Sí. El tipo que podía ir a caballo. Le llamaban el niño de Oslo, le llamaban. El niño de Oslo. Sí, pero él no se enteró nunca. No se enteró, no. Lo hacían a sus espaldas. Sí, es mejor que no se enterara. Pero bueno, ya te digo, no tiene importancia. Era un detalle. Un detalle. No, pero no pierdes... Y Dante Alighieri también fue un guitarrista bueno. ¿Dante Alighieri también? Sí. Dante Alighieri tocaba... Sí. Era quizá más versallesco, era más romántico. Más florido. Sí, más florido. Sí, pero buen guitarrista también. Muy buen guitarrista. Bueno, pues ¿qué cosas se aprenden? Hay cosas de Zeppelin. De Led Zeppelin, que están sacadas precisamente del manual de Dante Alighieri. O sea, se inspiraron en Dante. Bueno, no todo, pero Escaleras al cielo sí. Esa no, lo que me faltaba por... Sí, es que... No, hombre, por eso te lo digo, porque a ti que te gustan estas cosas anecdóticas y, hombre, que estás hablando de estos personajes, pues está bien incluir estas cosas que forman parte de su vida. Sí. Bueno, ya te consultaré para el próximo libro, ¿eh? Sí, puede haber alguna cosilla que no hubieras contado con ella. Bueno. Claro. Por supuesto, que el día en el que hablemos de los parietales habrá que echar mano de este programa que vamos a hacer hoy, porque los parietales son muy importantes, Pepín, muy convendrás conmigo. A la familia es muy importante. Que sin los parietales no podríamos ser lo que somos. Efectivamente, hay parientes y parietales. Y parietales. Y todo forma esa familia, esa gran familia craneal que se llama occipucio. Los oyentes pueden ver el gráfico que tenemos aquí en la pizarra. En la pizarra. Sí, pueden ver, este es un cuerpo humano. Exactamente. El hombre de Vitruvio. ¿O Vitruvio? Vitruvio. El Homo Universalis de Leonardo da Vinci. De Vibutrio. Fíjense, por favor, en los detalles del cráneo. Sí, el cráneo, como veréis, es esférico. Es el primer detalle que llama la atención. Efectivamente, se distingue además de una manera fácil del resto de la anatomía, porque mientras el resto son, podemos decir, paralelepípedos, podríamos decirlo, por definirlo de alguna manera. Sí, vamos a colocar, por favor, la siguiente diapositiva. Sí, entonces aquí vemos ya el entroncamiento por medio de un cilindro o tronco de cono entre lo que se llama el paralelepípedo gordo o grueso paralelepípedo, que equivale al tronco, engarza perfectamente como si fuera una gema plateada sobre un engarce de platino, con lo que se llama testa craneal. La testa craneal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Donde vemos el hecho histórico. Aquí lo vemos. Aquí vemos precisamente que esos parientes, y se llama parietales, precisamente viene de la misma raíz, porque no se consideraba que formaban parte de una manera directa del cráneo. O sea, el parietal como tal, los parietales al ser varios, lo que hacían digamos que eran satélites. Era satélite de la masa principal, en este caso cráneo. Entonces eran unas partículas, en este caso formadas de materia ósea, que lo que hacían era revolotear, o sea, sobrevolar, planear alrededor de los extremos superiores de la testud. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, aquí vemos ya... Aquí vemos a Marilyn Manson. Sí. ¿Esto por qué? Bueno, esa es porque se me ha colado. O sea, se me ha colado, que estaría yo pensando en otra cosa. Sí. Y ya sabes, estas cosas pasan, se cuela. Bueno, pues quitamos a Marilyn Manson. Sí, y vamos a poner ya la glaciación. Aquí es. El cambio climático. Cambio climático. Aquí vemos copitos de nieve que caen. Efectivamente. Entonces aquí es donde ya se produce el origen de esa fusión. Porque lo que es una fusión. O sea, podemos decir que estos huesecillos volanderos, eran planeadores, hay una congelación, o sea, desciende la temperatura en el planeta, porque estamos hablando del final del principio del siguiente, desciende la temperatura de tal manera y modo que queda muy por debajo de la temperatura que tenían hasta hace una temporada. Entonces, los parietales quedan adheridos. Exactamente. Primero quedan atrapados en el aire sólido, se solidifica el aire, y entonces por aproximación, lógicamente por sintonía, porque todo lo que se produce es una sintonía, es como un diapasón, que entonces vibra la cabeza. Realmente, o sea, el cráneo tiene dentro otro pequeño cráneo.
O sea, efectivamente, lo vemos en la siguiente diapositiva, cómo este homínido presenta, una vez cortado su cráneo, longitudinalmente, vemos como hay dos cráneos, efectivamente. Dos cráneos. Hay dentro del cráneo gordo está lo que se llama el cráneo pequeño. El cráneo pequeño y el cráneo gordo, o craneón. O craneón y craneíno. Está el craneón y el craneíno. Entonces, dentro del craneíno está, lógicamente, lo que es el cerebrón y el cerebrino. Entonces, estamos hablando de dimensiones distintas. Entonces, ya cuando viene ese cambio climático, que lo que hace es que, lógicamente, eso se aproxima, se funde de tal manera el uno en el otro, el craneíno con el endocrino y el craneano. Entonces, los dos surge lo que se llama, que ya hemos hablado de ello, el metabolo. Entonces, a partir del metabolo, esos dos huesecitos que estaban, lógicamente, planeando a una velocidad más vertiginosa, porque si pudiéramos ver, mira, pasa a la siguiente. Voy a pasar a la siguiente, efectivamente. Ahí se ve. Ahí se ve que estaban girando. Perfectamente. Estaban girando a más de 6 microdecímetros por metro cúbico. O sea, ahí estaban buscando su ubicación perfecta en el craneón. Exactamente. En el cráneo. Y ahí quedan ya perfectamente ensamblados. Entonces, a partir de ahí ya lo que se conoce como anatomía moderna, lo que es la anatomía actual, ya forma el parietal o parietales, si hubiera varios, se funden perfectamente con el craneón y el craneíno. Y ahí ya estaban, lógicamente, formando un solo ser. Un solo ser. Un solo ser. Que es alado. Alado. Vamos a pasar a la siguiente, efectivamente. Aquí vemos a Zeus. Efectivamente. Aquí vemos a Zeus. Efectivamente. Ahí es Zeus. Lo que pasa es que Zeus cuando tiene está recién despertado de una siesta. Entonces vamos al siguiente. Ahí está. Mercurio, el mensajero. El mensajero de los dioses. Con los pies alados. Los pies alados. Con los pies alados. Ahí lo tenemos. Efectivamente. Pues este es el que dicen que precisamente lo que hizo fue traer esa noticia, esa información que faltaba, porque lógicamente, o sea, el parietal tenía una forma desconocida. Porque al girar a tal velocidad, una velocidad que distaba mucho de la capacidad visual que tenía cualquier humano en aquella época para alcanzar una velocidad que, sin que tuviera ningún menoscabo hacia sus facultades, sí podía duplicar o incluso triplicar la velocidad anunciada. Tremendo esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es Albert Einstein. Fíjate qué cabezón, qué cabeza, ¿verdad? Son los parietales. Claro, la cabeza aumentó muchísimo. Exactamente. Está formulando su teoría sobre la relatividad. Hace un siglo. Sí, bueno, más, posiblemente sea más. ¿Qué tiene que ver Albert Einstein con los parietales? Pues tiene que ver... el máximo exponente. Efectivamente, ahí es cuando se funde, cuando por fin los parietales se incorporan al craneón y al craneíno, entonces esto aumenta de tamaño, pero de una manera notoria. O sea, ten en cuenta que estamos hablando de que el craneíno, que fue el origen, el craneíno primate, nunca excedía, y estoy diciendo que nunca excedía, no sé si lo he dicho, sí lo he dicho, ¿no? Nunca excedía de más de 36 centímetros. 36, pero claro, aquí... Estamos hablando de radio. Sí, pero una pregunta, Pepín. Con confianza. ¿Excedía? Sí, excedía. No excedía, o sea, no, impelía. Porque esa era por velocidad. Impelía. Entonces lo que hacía era un poco más por lo que es esa fuerza centrípeta, lo que hacía es que el craneíno iba disminuyendo a medida que el craneón iba aumentando, hasta que llegaba un momento en que proporcionaban, y entonces la masa del craneíno pasaba a ocupar parte de la masa del craneano, y entonces justamente lo que hace es que por invasión, y los parietales lo que hacen es cerrar absolutamente ese circuito, porque es un circuito eléctrico. Ten en cuenta que nosotros somos seres eléctricos, lo dijo Miguel Ríos. Lo dijo Miguel Ríos. Vamos con la última diapositiva. A la que bonito, fíjate, los girasoles de Van Gogh, Sí, y los fiordos noruegos, es precioso. Fíjate, ¿y esta de dónde lo has sacado? Pues esto es belleza ya, o sea, esto ya es un poco, es un ejemplo de lo que ya, cuando el cerebrón y el cerebrino se funden, la cantidad, la capacidad que tiene ya el humano de percibir la belleza. Fíjate. Entonces es unos girasoles con unos fiordos noruegos, indistintamente, o sea, en el mismo orden.
llamado Andy Warhol, pero bueno, pero ¿qué os haría, sí, no? bueno, pues eso por la sopa. Es que a mí me gusta muchísimo. La sopa Campbell. Sí, yo la sopa, yo donde hay una sopita, donde haya comida de cuchara, me gusta mucho. Bueno, pues explicado está, una clase magistral, ¿eh? Los parietales, sí, yo creo que esto ya, vamos, no ofrece, en principio yo creo que no debe ofrecer ninguna duda. De todas maneras, si las hay, con mucho gusto. Sí, y este eres tú en Bañadores, pero esto es tremendo, Pepín, esto ya es un... Sí, es que yo viajo mucho, yo viajo mucho, eso es en Águilas. En Águilas. En Águilas, sí, es Águilas o Mazarrón. Que son dos, pues está Zanzíbar, como territorio marino, Zanzíbar y Águilas. Y Águilas. Bueno, pues qué maravilla, Chispa y Muelle. Gracias, Grupo Tomatone, gracias. Sí, menudo esfuerzo. Muy bien. Sí, Martín, Expósito, vienes con consultas para Pepín. La primera es de Carlos, el canarito exiliado en Quebec. Hombre, en Quebec. Desde Quebec. Quebecúa. Dice, quisiera que el profesor Tre elaborara una teoría de urgencia sobre las 7 señales del HP y que nos aclarara a toda la audiencia si tales señales ya se han producido o si están por producirse, por cierto. ¿Qué es eso del HP? Hombre. Bueno, el HP es precisamente, bueno, es el nombre propio. O sea, nos estábamos refiriendo a Regenbaker y el Regenbaker de nombre era HP. Lo mismo que Lovecraft, que eran tocayos, pues también se llamaba HP. Claro. HP, efectivamente, que es, y puede ser que luego, o sea, que fuera un diminutivo de hipocampo. Podría serlo. Pero vamos, esto tampoco pondría yo la mano en el fuego. Gustavo dice, ¿qué influencia tiene el éxito del libro El Código Da Vinci con la mutación genética que ha aparecido en los caracoles albinos de la orilla oriental del lago Baikal? Bueno, muchos ha comentado. Sí, se ha estado hablando, se especula. Lo que pasa es que esto es una cosa claro. Cuando un libro adquiere tal popularidad, entonces invade de una manera inevitable todos los territorios. Y precisamente el caracol, que yo desde luego con los que he estado, bueno, pues consultando y hablando, desde luego ellos no han demostrado el mismo interés hacia este libro de misterios. El caracol en principio se muestra reticente. Reticente. Por cierto, el Vaticano hoy ha dicho, 2 años después de la publicación del libro, 20 millones de ejemplares después, ha dicho que no es conveniente que se compre. Bueno, ya no comprarlo 2 veces, ¿para qué lo vas a comprar? Claro, ahí está bien el Vaticano, porque te vas a gastar el dinero. Una reacción, ¿eh? Sí, no, hombre, lo hacen quizá por nuestra economía. Claro, porque si te lías y lo empiezas a comprar una vez y otra vez, pues claro, ahí está bien, sí. Dice este correo, soy ese que tú sabes y yo me callo, y solo decirte el gran placer que me produjo al hacer el difícil crucigrama de mi diario habitual, encontrar en las verticales algo que decía así, palabra de 6 letras. Apellido de la oruga. Te daré una pista. Empezaba por C y terminaba por Anora. Muchas gracias. Y me gustaría que algún día me explicaras lo de la teoría de la relatividad, César. Sí, bueno, y hemos dado algún esbozo, ¿no? Hombre, sí, lo que pasa es que es relativa, claro. Pues tampoco puedes decirlo con todas sus palabras. Y en cuanto que aparezca la oruga en los crucigramas, ¿era previsible? Sí. Bueno, hombre, me extraña que no haya aparecido antes. Claro, hombre, la oruga canora ha ocupado tantas y tantas páginas de la cultura que cómo no iba a llegar a los crucigramas. Eso es. Claro, bueno, y Ocón de Oro en sus jeroglíficos ya incluyó al pajarito pito y a la oruga canora como pareja, además como pareja. Como pareja, de hecho. Sí, pareja, de hecho, efectivamente. Javier, desde Las Palmas de Gran Canaria o desde Pinto, tal vez, dice, el otro día gané un dinerillo extra. Sí. Para celebrarlo compré una lechuga y 2 tomates por internet. Y sin haberlo solicitado expresamente, las citadas hortalizas vinieron con Bluetooth incorporado. Mi problema es que se conectan a mi teléfono móvil y no paran de llamar a sus amigos. ¿Qué puedo hacer? La factura va a ser enorme. Temo herir su sensibilidad si le digo alguna brusquedad. ¿Valdría acaso la oruga canora como intermediaria? No, ahí es muchísimo mejor unos alicates. Lo que tienes que hacer es de la lechuga le cortas el cable, o sea, verás que salen dos cables. Uno es tierra, o sea, el de tierra déjalo. Entonces luego viene el amarillo, vendrá uno en azul y otro en marrón. Pues entonces lo que tienes que hacer es funde, o sea, intenta unir el amarillo con tierra. Y entonces el otro, el marrón, va a los 2 tomates y a partir de ella tienes energía gratuita, además, fotovoltaica, para todos los días y para todos tus seres queridos. Y si la lechuga queda en cogollo por la vergüenza, no temas. Ella está muy acostumbrada, ¿eh? Naturalmente, si nace así. Luis María, ¿qué versión da el Bhagavad Gita sobre la vida sentimental de la oruga canora y su relación con las supernovas?
Hombre, la oruga canora es muy remisa. A la hora del amor, quiero decir que tiene unos hábitos muy... Ya estuvimos aquí hablando, ¿verdad?, de los hábitos de la oruga canora. La oruga canora le gusta solamente aparearse con lo que se llamaba el caballo percherón. El caballo percherón. Es el caballo percherón. Era ver un caballo percherón. Sí, y veías a la oruga canora, efectivamente. Ha sido, pues, yo creo que una de las parejas... mitológicas. Se especula incluso que el unicornio puede tener algo que ver. Juanma, hace algún tiempo les envié una misiva en la que les alertaba de una gran peligrosidad que acechaba a la humanidad. No la leyeron, insensatos. Pregunta, ¿de qué manera podemos evitar el despertar de Chululu, el magnánimo, y la consecuente destrucción de la humanidad? Hombre, chulo, hay que volvemos a HP otra vez. Sí, HP. Bueno, ya lo dijo, ¿verdad? El Abdul de la Red. de la Red. Es el primer musulmán internauta, ¿no? Abdul de la Red. Efectivamente. Pues él ya lo anunciaba. O sea, eso es... lo que hay que hacer es tener... hombre, están los íncubos y los cubos. Entonces, lo que hay que hacer es mantenerse a una distancia prudencial de unos y otros. Eso es. Y, lógicamente, tener un poquito de atención, coger los primigenios. Si tienes, por lo que sea, que te ha sobrado moqueta, pues lo pones con tu moquetita, con el doble cristal, con tu climalí, lo pones todo bien. Si tienes tarima flotante también te vale, y lo ajustas. Eso va con torneo. Conviene desde luego ajustar siempre que se haga ingletado, o sea, con inglete de cola de Milano. Y la última. La Revilla desde Cantabria dice: estimado Pepín, después de años de investigación estoy en disposición de decir que hacia Belén va una burra. Rin, rin. Yo me remendé. Yo me lo quitaba, yo me lo quité, cargado de chocolate. Se nota que es un etnólogo, ¿eh? Sí. Solo me faltan unos detalles y flecos para llegar a una conclusión concreta. Mi consulta es: ¿cómo beben los peces en el río? Y sobre todo, ¿qué beben? Pues la verdad es que este hombre es curioso, ha puesto el dedo de la llaga. Yo sé que nunca... Ha puesto el dedo de la llaga, porque hemos estado escuchando y investigando. Impregnándonos, ¿no? Yo creo que debe ser Calisay, pero bueno, esto es yo me lanzo ahí un poquito, o sea, yo sé que es un poquito arriesgado. O Maribrizar, a lo mejor. Maribrizar, quizá podría ser Maribrizar. Yo no sé, pero me decanto por el Calisay. ¿No será Cinar? Podría ser, porque la alcachofa siempre ha tenido... Tan coqueta. Sí, una gran ascendencia sobre todo esto. Sí. Pero bueno, la verdad es que los peces son seres... se escurren, se te van entre las manos. Es que no eres capaz de precisar con ellos. Pero bueno, daremos respuesta. Daremos respuesta. Inconmensurable, como siempre, Pepín 3. Muchas gracias. ¿Tienes alguna duda? Pues me gustaría. Pues hombre, si tienes... hombre, si la tienes. No, pero si tienes una duda, vamos, lo que haga falta, ¿eh? Y oye, lo de la Musen, eso míralo, ¿eh? Ya. Míralo, míralo. Me has dejado. No, pero no te preocupes, hombre, no. Sí, es un detallito. Pero los lectores sabrán entender esto que se me haya pasado. Hombre, no, si es que... ¿Sí o no? Bueno, sí. Una cosa o la otra. Bueno, que pases una buena Semana Santa. Y tú también, pero fíjate en eso, ¿eh? Sí, ya nos encontramos. Sí, pero eso se concreto con eso, ¿eh? La Rosa de los Vientos en Onda Cero.